La venganza de Rose, historias reveladas, verdades que florecen. No me despertó el viento del río ni los frenos de un colectivo tardío. Fue el tintineo seco de mi portátil al lado de la cama, un ping aislado que cortó la noche como una aguja. 3:37 de la madrugada. Desbloqueé por costumbre. Un asunto frío, sin florituras. Invitación, velorio de Elena Martín, 13 de septiembre 20. Abrí el correo como quien abre una puerta que nadie tocó. Adentro había un enlace a un calendario con dirección, sala velatoria, flores sugeridas y la foto mía, la de mi documento, recortada torpemente. Debajo una nota: se ruega puntualidad. La familia agradece no traer cámaras. No grité. El silencio en Ravignani parecía una criatura viva, una que se te sube al pecho y no te deja exhalar. Al lado mío, Andrés respiraba profundo, su brazo posado con confianza sobre la mitad de la sábana, como si la ciudad entera le perteneciera. En la penumbra, su perfil era la escultura perfecta del hombre que todos admiraban. Cirujano pediátrico, sonrisas para la tele, donaciones públicas que llevaban su nombre en placas doradas. La máscara que más nos seduce es la que se pega bien a la piel. Toqué el enlace. El evento no tenía creador visible, pero sí una descripción. Tras un accidente en el río, el velorio será en el Salón Norte, estacionamiento en el subsuelo. El accidente en el río me rozó la nuca. Nosotros íbamos a cruzar el Tigre en 3 días, aniversario número 7, cena en un muelle con linternas. Ese viaje lo había elegido él. Apagué la pantalla y escuché la casa como si fuera la primera vez. El zumbido del refrigerador, el clic intermitente de una canilla que gotea en la pileta, un perro a lo lejos. Saqué despacio el brazo de Andrés y me levanté. Pisé madera fría. Caminé a la cocina con el portátil apretado contra el pecho como un crucifijo. Volví a abrir el correo. Había un adjunto de audio. Mensaje de condolencias, muestra. Lo reproduje con el volumen al mínimo. Primero, nada, luego un murmullo de sala, voces masculinas, una tos. Y entonces la voz de Andrés, limpia, profesional, esa que conocía de sus charlas en hospitales. Fue muy rápido, decía. Elena amaba ese río. No era una grabación en vivo, era un ensayo. La perfecta entonación, el intervalo medido entre fue y muy rápido, las sílabas puestas como piedritas para no tropezar. Cerré la tapa. El reflejo me devolvió mis ojos abiertos como platos. Busqué en mí su versión de mí. La mujer dócil que horneaba panes de masa madre los domingos, la que dominaba planillas y horarios, la que reía tarde en reuniones con los médicos del bien. Me encontré igualdad. Yo también sabía ensayar. Ensayé tanto tiempo ser la calma que me olvidé de guardar una tormenta. En la barra había un sobre de la Fundación de Andrés, con el logo en relieve. Abrí el sobre con la uña del pulgar. Invitación a una gala de beneficencia. Sábado 14, el día después de mi supuesto velorio. Black tie. Él planeaba asistir, impecable, quizá con lágrimas todavía húmedas para la prensa. En la esquina inferior, un QR a la lista de invitados. Lo escaneé. Vi nombres de empresarios, magistrados, periodistas. Y uno que se me clavó como un alfiler: Teresa Galván, prensa. Teresa, mi excompañera de facultad, mi amiga alguna vez. La mujer que me dejó de hablar cuando me casé con Andrés y que sin embargo me enviaba cada tanto una foto vieja en la que yo salía despeinada y feliz. Volví al audio y avancé con el cursor. No quería crear sospechas, decía Andrés. Fue un resbalón. Todos lo vieron. Una voz femenina respondió muy baja. La puerta, las puertas, que no queden marcas. Nadie cuestiona un accidente si hay olor a madera mojada. Pausa. ¿Sabes qué me molesta de ella?, dijo la voz. No que sea buena, que parezca mejor que nosotros. No reconocí al instante esa voz. No era Teresa. Era alguien que imitaba su manera de separar las palabras, pero con menos aire, más apuro. Anoté mentalmente ese ritmo como quien se guarda una dirección. El reloj del living marcó las 3:22. Fui hasta la ventana. La calle dormía. 2 autos quietos, un farol parpadeando. Abrí apenas la hoja para sentir el aire fresco del río, una humedad que entraba como una noticia sin confirmar. Pensé en el muelle con linternas, en el mesero que ofrecía velas, en mis zapatos de suela delgada. Pensé en puertas. Las puertas de nuestra casa eran gemelas, las 2 del corredor, blanqueadas y con el bronce viejo en forma de gota. Una cerraba bien. La otra siempre dejaba 1 milímetro entre madera y marco, un soplo que en invierno te helaba la espalda. Esa segunda puerta crujía cuando el día estaba por llover, como un hueso que anticipa tormenta. La voz del audio había dicho: las puertas. ¿Qué puertas? ¿De qué lugar? No del muelle.
Allí no había puertas, solo agua y tablas. Caminé a la biblioteca. Apreté el interruptor mínimo, ese que da luz sin despertar del todo. Entre los libros de Andrés, manuales, catálogos, premios en marca, había una caja plana con el logotipo de una empresa de seguridad, Teledor Systems. La caja era nueva. Dentro, 2 controles remotos de puertas automáticas, aún envueltos. Sentí el pulso en las orejas. Busqué en el historial de compras de su correo en mi portátil. Compartíamos una cuenta familiar para envíos y la vi. Teledor Systems, instalación puerta lateral, Astillero Santa Rosa, confirmación, viernes 12-17. Astillero, puerta lateral, astillero con puertas nuevas. Volví a la cocina, me serví agua. La voz de Andrés en mi cabeza, el ping del correo, los controles remotos nuevos, todo formaba una frase que todavía no podía leer entera. Tenía la tinta en los dedos, pero no el papel. Respiré hondo. No iba a despertarlo. Así como él practicaba la viuda perfecta, yo empecé a practicar a la mujer que sobrevive. Abrí la carpeta azul donde guardaba mis cosas de trabajo. Soy editora de textos técnicos, amante de los márgenes bien puestos, y saqué un cuaderno sin usar. Escribí en la tapa, Puertas, Teresa, Astillero, 13-9-20. En la primera página, un plan abierto como un paraguas al revés. 1. Confirmar quién creó la invitación. 2. Identificar a la voz femenina. 3. Visitar el astillero antes del viaje. 4. Cambiar zapatos. 5. No dejar rastros. Sentí movimiento en la habitación. Cerré la carpeta y apoyé el vaso. Andrés apareció en el marco de la puerta, despeinado, hermoso a su manera, con esa mezcla de niño caro y héroe hospitalario. ¿No podés dormir?, dijo, y la voz me pasó por el cuerpo como agua tibia sobre un vidrio sucio. Soñé raro, mentí. Tengo sed. Se acercó, me besó la frente y se quedó mirando el vaso, el portátil, mi cuaderno. Sonrió con cariño. Volvé a la cama. Mañana te llevo a elegir el vino para el tigre, dijo. Quiero que todo sea perfecto. Perfecto, pensé. Claro que sí. Lo vi volver por el pasillo y desaparecer tras la puerta gemela que nunca cerraba del todo. Esperé a oír su respiración otra vez antes de abrir el correo de la invitación por última vez. Deslicé el mouse sobre el enlace del calendario. El hover mostró una ruta de archivo local, no un servicio en la nube. Alguien lo armó desde nuestro ordenador y lo envió con una app de envíos masivos. El icono de la app era infantil, azul con una letra redondeada. Lo conocía. Era la herramienta que usábamos en la fundación para convocar a voluntarios. El corazón me golpeó con una idea que me cambiaba la sangre. Si salió de nuestro ordenador, no lo había enviado solo un enemigo cualquiera. Era alguien que conocía nuestras rutinas, que tenía acceso, que borraría el rastro al amanecer. Fui al historial, un único registro antes de las 3:07. Sesión invitada, 254-302. No estaba sola en la casa. O lo estuve, pero alguien no necesitó entrar para hacerme llegar mi propio requiem. Si esta historia te atrapa, quédate cerca. Lo que viene no es un sueño. Apagué todo. Quise cerrar la ventana del correo, pero una notificación apareció con la insistencia de una luciérnaga. Actualización del evento, cambio de flor principal a lirios blancos. Mi madre siempre decía que los lirios blancos eran para las hijas que se van primero. Mi madre llevaba 5 años muerta. El cursor tembló bajo mi mano. ¿Quién había cambiado las flores a esa hora y con ese detalle íntimo? Hice clic en ver participantes y vi entre direcciones anónimas una que me detuvo el aliento. Teresa.galvan o canal3press.com confirmó asistencia. La pantalla, oscura como un espejo, me devolvió mi rostro clavado al de una mujer que ahora tenía cita con su propia despedida. Y en la esquina, un archivo adjunto que no había visto antes parpadeó como una trampa. Esquema de acceso. Asterisk. El PDF tardó un segundo en dibujarse, como si la computadora también contuviera el aliento. Plano técnico, líneas azules, leyendas frías, astillero Santa Rosa, esquema de accesos y flujos, zona norte. Había una planta del muelle, 2 galpones como cajas de zapatos y, en rojo, un recorrido punteado hasta una anotación. Puerta lateral de servicio, PLS. Bajo el recuadro, un número de serie y la marca que había visto en la caja. Teledor Systems. Leí 3 veces la nota pequeña. PLS, apertura remota, cierre automático 12S, anulación manual con palanca interna. Revisión programada 209-17. Mañana. Lo iban a revisar mañana. Desplacé el zoom. Otro recuadro. Pasarela B, madera tratada antideslizante, provisional. La palabra provisional me pinchó.
Esa pasarela no debía estar allí de forma permanente. Una flecha la conectaba a muelle linternas reservado 13-9. Ese era nuestro muelle de aniversario. Más abajo, un diagrama ridículo por lo simple. Entradas, salidas con muñequitos flecha. En salida de emergencia, alguien había añadido una nota manuscrita escaneada. Cerrar antes del brindis, no dejar huellas. La letra era de hombre, angulosa, no de Andrés. De otro, guardé el PDF en un pendrive. Después cerré todo como quien apaga velas en una iglesia antes de cometer un sacrilegio. Dormí a ráfagas, si a eso se le puede decir dormir, con el cuerpo listo para saltar. A las 7:40 estaba en la calle con una campera de jean y zapatillas planas, el pelo atado, el portátil en la mochila y el cuaderno azul bajo el brazo. Andrés ya había salido a primera hora para una intervención. Me dejó un mensaje en la mesa, un corazón dibujado y esta noche elijo el vino. Me lo guardé en el bolsillo como se guarda una evidencia. Tomé el tren a Tigre. El carril del río aparecía entre edificios con el brillo de una herida limpia. De chica me gustaba creer que el delta tenía memoria, que guardaba en la oscuridad del agua cosas que la gente quería olvidar. Hoy yo necesitaba lo contrario, que me devolviera lo que otros escondían. El astillero Santa Rosa quedaba a 10 cuadras de la estación, detrás de un paredón con un mural de barcos a medio pintar y 2 letreros oficiales. Obra en curso y prohibido el paso. Toqué el timbre del acceso peatonal, una caseta de vidrio con termo de mate y fotos de perros pegadas. Un hombre de 50 y largos, camisa cuadriculada, me miró de arriba abajo. Tenía la cara curtida del que lee mareas con los ojos y un nombre cosido en el pecho. Rubén. ¿A quién buscas?, dijo con esa cortesía porteña que siempre deja una puerta entreabierta para la picardía. Fundación Almas Pequeñas, mentí sin temblar. Vengo a ver la pasarela para la cena del viernes. Soy Elena, logística. La palabra logística funciona como una llave maestra en cualquier lugar donde haya cajas, planillas o responsabilidad difusa. Rubén bebió un sorbo de mate y señaló la carpeta apoyada a su lado. Anótate acá. DNI, entidad y el motivo. Giró la hoja para ofrecerme un virome. Te acompaño un rato, pero hay zonas vedadas. La hoja tenía 3 nombres de ese mismo día. Me sangró el pulso cuando vi el segundo. Teresa, prensa. Y un horario, 6:50. Ella ya había estado allí al amanecer. El tercero era una empresa de sonido. En el margen, a lápiz, alguien escribió: Operación Lirio, no olvidar. Tragué saliva. Firmé, puse mi número, respiré. Rubén me abrió la puerta peatonal. La PLS que había visto en el plano no era esa, estaba más adentro, en la zona donde los galpones se unían por una lengua de cemento. Pero el primer golpe a los sentidos fue el olor. Metal caliente, madera húmeda y ese perfume dulzón de pinturas marinas que te pegan un recuerdo en el paladar. ¿Para qué una fundación hace una cena en un astillero?, preguntó él, caminando a mi lado. Fotos, respondí. Les encanta la idea de linternas sobre agua, chicos con historias duras y médicos buenos. Médicos buenos, repitió con una media sonrisa. Acá ayer vino uno de esos, de sonrisa de tele. La frase se me clavó antes de tiempo. ¿De tele? Sí, el de los chiquitos. ¿Cómo es? El que cortan la cinta y todos aplauden. Vino a ver una puerta, se fue rápido. ¿Vino solo?, pregunté mirando el suelo para que la pregunta flotara como casual. Con una muchacha. Joven, ojos claros, muy apurada. Ella hablaba, él asentía. Hizo un gesto con la cabeza. Por acá. Caminamos bordeando el galpón. Llegamos a una puerta lateral gris con la marca Teledor y un lector brillante. Era la PLS. A su lado, pegado con cinta, un papel plástico. No usar hasta nueva revisión. 12917 TS. La sigla es en fibrón. Podía ser el técnico. Podía ser otra cosa. ¿La revisan hoy?, dije. Dicen que sí. Yo no toco nada. Golpeó la chapa con un nudillo. Se abre con control remoto. No me gusta. A veces todo lo que se abre solo también te deja fuera sin querer. La frase me atravesó como si hablara de mí. Apoyé la palma en la chapa y sentí un frío que no era de metal, sino de posibilidad. Más adentro, la pasarela B esperaba como una lengua nueva, de madera clara, todavía con polvo de corte en las orillas. Al pisarla, crujió lo justo. Pensé en tacones, en la foto de mi velorio con lirios, en la voz que pidió puertas sin marcas. Me incliné para mirar los tornillos, recién puestos, pero uno tenía una cabeza distinta, hexagonal, más limpia. Volví a mirar el plano impreso en mi memoria. Esa sección no estaba en el esquema original del muelle público. Era un agregado. ¿Quién instaló esto?, pregunté. Una subcontrata.
Vinieron con una camioneta blanca sin logo. Rubén escupió al costado sin disimulo. Todo apurado. Te digo algo, jefa. Yo en tu fiesta no piso esa lengua hasta que la prueben con peso. Guardé esa advertencia como quien guarda un último fósforo. De repente a mi izquierda, un clic remoto y el quejido breve de un motor. Giramos. La PLS había hecho un gesto de abrir y enseguida cerró otra vez, clavando el cerrojo con un golpe seco. Rubén frunció el ceño. ¿Ves?, dijo. Nadie tocó nada y te hace esas tonteras. Se llevó el handy a la boca. Che, Nico, ¿estás tocando el remoto de la lateral? Estática. Luego la voz de un pibe con sueño. No, Rubén, yo estoy en el galpón 2. Clac. Otra vez el motor se insinuó como un animal que huele. Clac. Silencio. Me hice la distraída para mirar alrededor. Sobre una mesa improvisada había cajas de tornillos, un cutter, un rollo de cinta y un sobre de despacho con la solapa abierta. En la esquina a lápiz rápido alguien había escrito lirio y un horario, 23:10. Lo deslicé dentro de mi cuaderno con tanta naturalidad que pareció orden. Voy a sacar unas fotos para la logística, dije. Dale, pero no te me acerques al borde, respondió Rubén. La madera nueva te miente, parece firme, pero todavía no sabe quién sos. Saqué el celular, encadré la pasarela, la puerta, el galpón. En cada foto como un fantasma se colaban rastros de la fachada. Un banner enrollado con el logo de la fundación, el soporte de un atril listo para un discurso y un foco que aún no apuntaba a ningún rostro. Imaginé a Andrés ahí, con esa cara de tragedia limpia, diciendo fue muy rápido. Imaginé a la muchacha de ojos claros a 2 pasos, asintiendo con profesionalidad. ¿Quién era? ¿Una residente? ¿La voz que imitaba a Teresa? El handy de Rubén crujió. Rubén, te buscan de administración. Ahora voy, respondió él. ¿Te quedas un minuto acá sin moverte? Sí, sonreí. Prometo no abrir ninguna puerta. Se fue con el paso seguro de quien conoce cada sombra. Conté hasta 20 y crucé a la otra orilla de la pasarela, hacia un pasillo estrecho entre el galpón y el muro. Allí, apoyado contra la chapa, había un atril con carpeta transparente. Adentro, un plan impreso, cronograma de montaje, cena fundación, 3 en 9. Lo ojeé. Iluminación 18:30, prensa 19:30, recepción 20, brindis 22:45, traslado íntimo 23:05. Bajo traslado íntimo, un nombre subrayado a mano, Elena. Y a la derecha, el símbolo de una puerta, As. El mundo hizo un pequeño zoom hacia adentro. Traslado íntimo sonaba a cuidado, a mimo, a foto privada. Era, en cambio, la antesala de mi desaparición reglada. Guardé el cronograma en fotos. Cuando levanté la vista, algo en el aire cambió. Olor a perfume caro donde antes solo había pintura. Pasos. Tacones blandos, esos que no suenan pero marcan presencia. Me aplasté contra la chapa, el corazón en la boca. No podemos permitirnos un error, dijo una voz femenina al otro lado de la esquina. El ritmo era el mismo del audio. Frases cortas, envueltas en un apuro que parecía eficiencia. A las 23:10 se cierra sola, contestó un hombre. Y si no, la cierro yo. Bueno, y las flores asegúrense de que sean lirios. Ella, la mujer, dudó. Apenas tiene debilidad por los símbolos. Di un paso mínimo, lo suficiente para ver el borde de un tapado beige y un maletín negro con logo de canal. El perfil me alcanzó para reconocer el mentón. Teresa. Ella. Mi amiga de otra vida, el puente que ahora prefería el río. El celular vibró leve en mi bolsillo con la insistencia de un insecto. En pantalla, un mensaje sin remitente. No te quedes quieta, te están midiendo el paso. Levanté la cabeza muy despacio. En lo alto del galpón, 2 cámaras nuevas de domo negro apuntaban a la pasarela. Una giró 1 milímetro. El motor de la PLS hizo clac, clac, como si practicara el momento justo. Un hilo de agua cayó desde la canaleta y me mojó la mejilla. La madera bajo mi zapatilla cedió el espesor de una uña. Al otro lado del muro, Teresa dijo algo que me heló. Si ella sospecha, mejor. Nadie cree en una mujer que presiente. Creen en nosotros. Rubén apareció de golpe al fondo con un andar rápido que no le había visto. Me llaman de nuevo. Tenés que salir, dijo, y en su voz escuché algo parecido a un aviso o a la última oportunidad. 1 minuto más, pedí. Fue entonces cuando vi, clavado con una chinche en el reverso del atril, el recorte de un email impreso. Confirmación de asistencia, teresa.galvan@canal3press.com. 3920, velorio de Elena Martín. Al pie, un post-it pegado con desparpajo. Operación Lirio, 2013. El motor de la puerta zumbó. Clac, clac. Esta vez, la chapa vibró como una garganta a punto de emitir un grito.
Si esta historia te está agarrando, suscríbete para no perderte lo que viene. Elena, dijo una voz a mi espalda, sin mate, sin sonrisa, a 2 palmos de mi nuca. Me di vuelta. Andrés estaba ahí, impecable, a las 8 de la mañana, con un saco fino que no combinaba con el astillero y las manos en los bolsillos como quien llega al quirófano. Sonreía. Detrás, Teresa guardaba el maletín. «Qué bueno encontrarte acá», agregó él. Justo venía a elegir nuestro vino. El clic de la PLS sonó una vez más. Esta vez se abrió, y no fue por accidente. El aire del astillero olía a óxido y a trampa. Andrés se acercaba con esa sonrisa blanca que parecía diseñada por un publicista, no por la naturaleza. Teresa, detrás, cerraba el maletín con un clic demasiado seco para sonar inocente. «¿Qué haces acá tan temprano, Elena?», preguntó él, como si me hubiera sorprendido en una panadería, no en el escenario de un crimen anunciado. «Trabajo», respondí. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. La fundación me pidió revisar la logística. Teresa inclinó la cabeza, evaluándome como quien mide el tiempo de cocción de un plato. «Siempre tan dedicada», dijo con esa voz que reconocí ahora sin dudas. Era la del audio, fría, precisa, cortante. Andrés puso una mano sobre mi hombro. Calidez ensayada. «Justo venía a elegir el vino para nuestra cena. Quiero que todo sea perfecto». La palabra perfecto se coló en mi garganta como una espina. Recordé el cronograma. Brindis 22:45. Traslado íntimo 23:15. Elena, PLS. Todo encajaba. El vino era parte de la puesta en escena. Respiré hondo. «Entonces vamos juntos», dije. Si él podía actuar, yo también. Caminamos hacia la salida. Rubén apareció a lo lejos, observando con el ceño fruncido. Andrés le hizo un gesto de saludo como si fueran viejos amigos. Teresa apenas lo miró, pero en esa mirada había una orden silenciosa. «No te metas». En el auto, Andrés habló de tonterías. El menú, las luces, la importancia de que la prensa viera la gala como un símbolo de esperanza. Yo asentía, mientras en mi cabeza solo había un eco. 23:10, puerta lateral, lirios blancos. Al pasar frente a una vidriería cerrada, vi mi reflejo en el vidrio. Mi cara al lado de la suya, impecable, radiante, falsa. Y entendí algo. No se trataba solo de matarme. Se trataba de mi desaparición perfecta. Una historia narrada con lirios y aplausos, mientras él quedaba como el héroe viudo. El auto se detuvo frente a una bodega elegante. Andrés bajó primero, extendiéndome la mano. Lo tomé. Sus dedos estaban templados, seguros, como los de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. «Vas a amar este vino, Elena», dijo con una dulzura que era puro veneno. Lo miré a los ojos y sonreí. «Seguro que sí». Por dentro, mi sangre latía otra cosa. «No voy a brindar en tu mesa, Andrés. Voy a romperla». Y justo cuando entramos a la penumbra perfumada de la bodega, mi celular vibró de nuevo. Un mensaje anónimo. «Tenés menos tiempo del que crees. Alguien más ya sabe que leíste el plan». El celular vibraba en mi mano como un corazón prestado. Andrés estaba ocupado con el sommelier, hablando de notas de roble y de la elegancia de un Malbec Reserva. Yo miraba la pantalla. «Tenés menos tiempo del que crees. Alguien más ya sabe que leíste el plan». La piel de mi nuca se erizó. Eso significaba que habían rastreado mi acceso al archivo. No solo Andrés y Teresa, alguien más. Guardé el teléfono antes de que él lo viera. «¿Qué te parece este?», preguntó Andrés, levantando una copa hacia la luz. «Hermoso», respondí como si hablara de una joya, no de un veneno. Probé el vino, dulce al principio, ácido al final. La metáfora era perfecta. Él me miró a los ojos mientras bebía, buscando un gesto de aprobación. Yo sonreí, pero por dentro anotaba otra cosa en mi cuaderno invisible. No volver a beber nada servido por él. El sommelier se alejó para preparar la caja. Andrés se inclinó hacia mí, confidencial. «Quiero que este aniversario sea inolvidable». Su voz bajó medio tono. «Te mereces lo mejor». Sentí un escalofrío. Lo mejor en su diccionario significaba un velorio con lirios. En ese instante mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje, mismo remitente fantasma. «Astillero, pasarela B, hoy, 19. Si no venís, no llegas al 13». Guardé aire en los pulmones para no temblar. Andrés pagaba la caja, charlando como el marido ejemplar. Yo solo veía la pantalla apagada, que ahora era un espejo donde me devolvía mi propia sentencia. En el estacionamiento, él abrió el baúl con gesto galante para guardar el vino. Yo fingí buscar mis llaves en la cartera, pero en realidad saqué el pendrive con el PDF y lo escondí dentro del forro roto. Si alguien me revisaba, no lo encontraría fácil. Mientras arrancaba el auto, le dije con la voz más tranquila que encontré:
¿Te importa si paso por la oficina antes de volver? Dejé unos papeles pendientes. Claro, sonrió. Total, tenemos todo el día juntos. No sabía que sus palabras eran una amenaza disfrazada. Todo el día juntos podía convertirse en mi último día entera. El mensaje anónimo me ardía en el bolsillo. Astillero, pasarela B, 19. No sabía quién me esperaba. Un aliado o la trampa final. Lo único seguro era que iba a ir. Porque no hacerlo era entregarme a la hora exacta que ellos ya habían escrito, 23:10. A las 18:45 ya estaba de vuelta en Tigre, con la garganta seca y el corazón marcando pasos más rápidos que mis pies. Había inventado una excusa para Andrés, que una amiga me esperaba en Palermo. Él aceptó sin objeción, incluso me dejó en la estación con un beso ligero. Demasiado fácil. Esa facilidad era su manera de controlarme, convencerme de que nada estaba mal. El andén estaba casi vacío. Subí a un taxi y pedí al chofer que me dejara 2 cuadras antes del astillero. Caminé el resto bajo un cielo que comenzaba a oscurecer, con el viento del río pegándome en la cara como si quisiera empujarme hacia atrás. Llegué a la verja lateral. Nadie en la caseta. La reja estaba apenas entornada, un candado colgando pero sin cerrar. Empujé con cuidado. El hierro chirrió y mi piel se erizó. Crucé con la sensación de que ya no había vuelta atrás. El interior estaba en penumbras. Las luces altas de los galpones aún apagadas, solo el resplandor naranja de un farol callejero filtrándose entre las rendijas. Avancé hacia la pasarela B. La madera crujía bajo mis pasos como si me advirtiera que no era bienvenida. A las 19 exactas, un clic metálico resonó en el aire. La puerta lateral de servicio se abrió sola, con ese zumbido breve del motor eléctrico. Mi estómago se encogió. Di un paso atrás. «Tranquila, soy yo», susurró una voz masculina desde la sombra. De la penumbra salió Rubén, el guardia. Tenía el mate en una mano y una linterna en la otra. Su cara curtida parecía más tensa que en la mañana. «¿Usted mandó los mensajes?», pregunté, con un hilo de voz. «Sí», asintió, mirándome de frente, «porque sé lo que están tramando, y porque ya vi a otros caer en esa misma pasarela». Sentí un frío que no venía del río. «¿Otros?». «Esto no es la primera vez, señora». Se acercó, bajando la voz. «El año pasado hubo un accidente. Una periodista. Nunca salió en las noticias. El mismo sistema de puerta, la misma hora y la misma gente organizando. La cabeza me daba vueltas». «¿Por qué me ayuda?», logré decir. Rubén suspiró, mirando hacia el galpón como si alguien pudiera escucharnos. «Porque no aguanto más verlos usar este lugar para sus obras de teatro. Usted no merece ser la próxima». Entonces sacó del bolsillo un pequeño control remoto negro. «Este es el duplicado. Si lo llevan a las 23:10, la puerta no se cerrará como ellos quieren. Se quedará abierta». Y con eso, su historia cambia. Me lo puso en la mano. El plástico frío me quemó los dedos. Un ruido seco interrumpió el momento. Pasos sobre la grava, voces acercándose. Reconocí una de inmediato. Teresa. Rubén me empujó suavemente hacia una columna de hierro. «Escóndase. Si la ven conmigo, estamos muertos los dos». Me quedé pegada al metal, respirando apenas, mientras la puerta PLS se abría otra vez con su gemido eléctrico. Teresa entró, hablando bajo por teléfono. «Sí, mañana haremos la prueba final. Hoy solo verifico el peso de la pasarela». «Sí, 19:10 exacto». Sentí la madera temblar bajo sus tacones. Rubén me miró de reojo, y en sus ojos vi algo que no me gustó. Miedo verdadero. La mujer que una vez fue mi amiga caminaba hacia la trampa, sonriendo en la oscuridad, como si la pasarela fuese su pasillo privado hacia mi tumba. El eco de los tacones de Teresa sobre la pasarela B era como un metrónomo macabro. Cada golpe de su zapato parecía medir el tiempo que me quedaba de vida. Desde mi escondite detrás de la columna, veía su silueta recortada contra el reflejo turbio del río. «Sí, el peso aguanta», decía al teléfono, con voz tranquila. «Pero hay que soltar el seguro antes del brindis. Si no, no se hunde lo suficiente». Las palabras me perforaron. Hundirse. No era solo una pasarela provisional, era un puente disfrazado de accidente, preparado para tragarse a alguien en el momento justo. Para tragarse a mí. Rubén me hizo una seña desesperada para que no saliera. Su mate temblaba en la mano, como si también tuviera miedo. Yo apreté el control remoto negro en el bolsillo. Era mi única arma. Teresa colgó el teléfono y se inclinó sobre los tornillos de la baranda. Sacó un pequeño frasco de vidrio del bolso y untó con un pincel algo transparente en el metal. Lo reconocí por el olor, aceite industrial.
En un par de horas, la baranda no ofrecería resistencia. Se volvería una trampa invisible. Perfecto, murmuró para sí, con una sonrisa satisfecha. El impulso de salir y gritarle que la había descubierto me subió por la garganta, pero Rubén me agarró del brazo antes de que pudiera moverme. Su susurro fue seco, urgente. Si se entera de que sabe, la matan antes de tiempo. Tragué el aire como si fuera vidrio molido. Tenía razón. Debía esperar, debía mirar, debía recordar cada detalle para usarlo después. De repente, la voz de Teresa cambió de tono. Más ligera, más íntima, como si hablara con alguien invisible. «Andrés, ¿estás escuchando?», susurró mirando su celular. Hizo una pausa sonriendo. «Tranquilo, todo está bajo control. Mañana a las 23:10, tu vida empieza de nuevo». La frase me golpeó como un martillo en la nuca. Tu vida empieza de nuevo. Ella hablaba con él, en tiempo real. Andrés la escuchaba. Quizá estaba del otro lado de la línea, quizá observando desde algún punto. Rubén apretó la mandíbula. «No se quede más. Váyase ahora», me dijo, casi empujándome hacia la sombra del muro. Obedecí, avanzando agachada hasta la reja lateral. Cada paso era un trueno en mi cabeza. Afuera, la calle parecía otro mundo, indiferente, con autos que pasaban y luces que parpadeaban. Antes de irme, volví la vista. Teresa aún estaba sobre la pasarela, probando el crujido de la madera, mientras la puerta lateral de servicio se cerraba detrás de ella con un clac que sonó a sentencia. En mi bolsillo, el control remoto pesaba como un corazón robado, y entendí con una claridad brutal que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en Rubén, porque si él sabía tanto, ¿por qué había esperado hasta ahora para avisarme? La noche del 13 no iba a ser solo un aniversario, iba a ser una guerra. Volví a casa con el pulso acelerado, repasando cada palabra de Teresa y cada silencio de Rubén. El departamento estaba en penumbras, pero había un detalle que me heló al entrar. El portátil seguía abierto en la mesa, con la pantalla encendida. Yo lo había dejado cerrado. El cursor parpadeaba sobre un archivo recién creado. Plan B. Confirmado. No tuve tiempo de abrirlo. Andrés salió de la cocina con un delantal, oliendo a salsa y a vino abierto. «¡Sorpresa!», dijo, levantando una cuchara de madera. «Pensé que hoy podíamos ensayar nuestra cena de aniversario». «Ensayar». La palabra me arañó. «¿Qué tal tu oficina?», preguntó con una sonrisa impecable. Yo escondí el temblor en mis manos bajo la mesa. «Productiva», mentí. «Mucho trabajo pendiente». Me sirvió una copa del mismo vino que habíamos elegido en la bodega. El líquido rojo brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Recordé la regla que me había prometido, no volver a beber nada servido por él. Toqué apenas el borde de la copa, como quien aprecia un cristal, y no bebí. «¿Sabes qué me gusta de vos?», dijo él mirándome con ternura ensayada. «Que siempre confías en mí». Sus ojos eran claros, seguros, capaces de engañar a cualquiera. Pero yo ya había visto lo que había detrás. En la mesa vibró su celular. Un mensaje apareció en la pantalla antes de que él pudiera bloquearla. Lo leí de reojo. «Confirmado. Lirios entregados. Pasarela lista». Me quemó la garganta no gritar en ese momento. Andrés lo guardó con calma, como si nada hubiera pasado. «Voy a buscar el postre», dijo, levantándose. Aproveché para mirar rápido el portátil. El archivo Plan B estaba encriptado con contraseña. Solo había una nota visible en el encabezado. «Si sospecha antes, usar Rubén». El piso pareció abrirse bajo mis pies. Rubén, aliado o cómplice, ¿me había dado el control remoto para salvarme o para vigilarme? Andrés volvió con 2 platos de tarta de frutillas. «Probá, te va a encantar». Lo miré fijo a los ojos y sonreí. Después, «Estoy llena». Él arqueó una ceja, curioso. Esa mínima desobediencia, ese después, era un riesgo. Podía despertar sus sospechas. «Bueno», dijo sin insistir, pero su mirada me atravesó como un bisturí. Esa noche en la cama me hice la dormida. Andrés respiraba lento, profundo, como siempre. A las 2:17 sentí que se levantaba, abrió la notebook y tecleó durante varios minutos. Me giré apenas para mirar. La pantalla iluminaba su rostro, sereno, casi feliz, como un hombre que ya tiene asegurada su victoria. Pero en la penumbra, mi mano acarició el bolsillo oculto del pijama, donde estaba el control remoto de Rubén. Si él tenía un plan B, yo también lo iba a tener. Y no iba a esperar hasta las 23:10 para usarlo. A la mañana siguiente el sol entraba limpio por las persianas, pero la casa tenía un aire raro, demasiado ordenado. Andrés estaba en el living, trajeado, practicando un discurso frente al espejo. Me quedé en el pasillo, invisible para él, escuchando. Elena era la luz de mi vida.
Todo pasó en un segundo, y yo hice una pausa calculada, como si midiera el lugar exacto para quebrar la voz. Yo nunca voy a perdonarme no haberla sostenido de la mano. Ensayaba el dolor. Ensayaba ser viudo. La copa que tenía en la mano se me resbaló y golpeó el suelo, aunque logré atajarla antes de que se rompiera. Andrés giró, sorprendido, pero enseguida sonrió. «Amor, ¿te desperté? Estoy practicando para la gala, nada más». La mentira me arañó, pero asentí como si nada. «Quedaba convincente», respondí, tragándome el veneno. Él me abrazó con ternura casi real. «Hoy tengo reuniones todo el día en el hospital, pero a la noche quiero que cenemos solos. Nuestra última cena antes del aniversario». Última cena. La frase se me clavó como un puñal disfrazado de rosa. Cuando se fue, corrí al portátil. El archivo Plan B seguía allí, encriptado. Intenté abrirlo, pero pedía contraseña. Probé mi nombre, nuestra fecha de boda, incluso el nombre de su madre. Nada. Entonces recordé la palabra escrita en el sobre que había tomado en el astillero. Lirio. Tecleé despacio. Lirio. El archivo se abrió. Era un calendario detallado. 12/9, revisión puerta lateral. Confirmar control remoto. 3/9, 22:45 brindis, 23:5 traslado íntimo, 23:10 ejecución. Abajo en rojo una línea extra. Plan B. Si detecta algo, usar Rubén para intervención de seguridad. Sentí que el piso me faltaba. Rubén no era un salvador, era parte de la maquinaria. Quizá me dio el control remoto solo para probar mi reacción. Un nuevo mensaje entró a mi celular. Mismo remitente anónimo, no confíes en nadie, ni en Rubén. Si querés vivir, adelántate. Esta noche 21:30, Biblioteca Vieja del Puerto. El reloj marcaba las 9:07. Tenía 12 horas para decidir si confiaba en una sombra desconocida o me entregaba al guión perfecto de Andrés. Miré el control remoto en mi mano, pequeño, oscuro, con un solo botón. Podía ser mi salvación o mi condena. Y en ese momento me juré algo. Esta vez no iba a esperar a que él dijera cuándo y cómo debía morir. Porque si Andrés ensayaba ser viudo, yo iba a ensayar algo mejor. Ser la mujer que rompe la obra desde adentro. La noche cayó húmeda, cargada con ese olor a madera mojada que presagia tormenta. A las 21:20 ya estaba frente a la Biblioteca Vieja del Puerto, un edificio de ladrillo descascarado con vidrios sucios que apenas reflejaban la luz de los faroles. Parecía abandonada, pero la puerta estaba entornada. Empujé despacio. El interior olía a papel podrido y salitre. Entre estantes vacíos y mesas con polvo, una lámpara portátil iluminaba un rincón. Allí, sentado, estaba un hombre de unos 50, pelo corto, saco gris arrugado. Su mirada era la de alguien que había visto demasiado. «Llegaste», dijo sin levantarse. «Soy Morales». No lo reconocí. «¿Quién es usted?», pregunté, tensando los hombros. Él encendió un cigarrillo, exhaló despacio. «Un periodista». O lo era, hasta que intenté contar una historia que nadie quería leer, la de los accidentes en el río. Me mostró un sobre con fotos, las extendió sobre la mesa. Rostros de mujeres sonrientes, recortes de diarios que hablaban de muertes trágicas en cenas benéficas, titulares de resbalones, caídas, fallecimientos inesperados. 3 rostros se repetían en distintas notas, todas jóvenes, todas en velorios con lirios. ¿Ve la coincidencia? Morales golpeó una foto con el dedo, todas vinculadas a tu marido y a su fundación. El aire se me fue de los pulmones. ¿Por qué me lo muestra a mí? Porque sos la próxima, y porque alguien dentro del círculo me pasó tu nombre. Me empujó otro papel. Era una lista de invitados al evento del 13. Mi nombre estaba subrayado. Al lado, un símbolo, una puerta dibujada a mano. «Quieren que mueras, para que él renazca como mártir», continuó Morales. «Pero hay algo más. Tu amiga Teresa no es solo cómplice, es su amante. La prensa lo va a retratar como el viudo roto, y ella va a ser la sombra fiel que lo acompaña en el duelo. El guión ya está escrito», la bilis me subió hasta la garganta. «¿Y Rubén?». Morales sonrió con amargura. «Un peón, juega para los dos lados. Si no te mata él, te mata la pasarela». Me mostró el último documento, un plano de la gala. Había marcas en rojo, puntos de cámaras, atriles, luces. En el margen una nota manuscrita, ejecución grabada, necesitamos la imagen. Un ruido afuera me hizo girar. Pasos en la madera del muelle cercano. Morales apagó la lámpara de golpe. «Nos siguieron», susurró. El vidrio de una ventana estalló. Una silueta se dibujó en la penumbra, un hombre con gorra y un arma en la mano. Morales me empujó hacia una puerta trasera. «Corre». Ahora. Salí corriendo por un pasillo estrecho, con el corazón golpeando contra las costillas.
Detrás escuché un disparo seco y un grito ahogado. Al abrir la puerta, el viento del río me golpeó en la cara. Tenía el control remoto en el bolsillo y el eco de las palabras de Morales en la cabeza. El guión ya está escrito. Pero yo todavía podía reescribirlo. Corrí sin mirar atrás, con los pasos retumbando sobre las tablas húmedas del muelle. El viento traía olor a pólvora. Morales había quedado adentro y no sabía si seguía vivo. El grito aún me vibraba en los oídos. Me metí entre dos galpones, respirando a golpes, y apoyé la espalda contra la chapa fría. Metí la mano en el bolsillo. El control remoto seguía allí, duro, sólido, como si esperara su turno. Saqué el celular. Una notificación parpadeaba. Un mensaje anónimo más. Ya no hay plan B. Si quieres sobrevivir, tenés que exponerlos. Usa las cámaras. Miré alrededor. En el astillero y en el puerto había cámaras nuevas, las mismas que había visto girando sobre la pasarela. La gala sería transmitida en vivo para la prensa. Si lograba mostrar lo que realmente pasaba, podía girar el guión contra ellos. Apreté los dientes. Andrés quería un espectáculo. Yo iba a dárselo, pero no el que esperaba. Me escabullí por un callejón hasta la avenida. Conseguí un taxi y regresé al departamento. Eran casi las 23:50. Andrés no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa escrita con su letra impecable. Mañana va a ser nuestro gran día. Descansa, amor. Rompí el papel en pedazos. Después me miré al espejo del baño. Ojeras, la piel tensa, los ojos abiertos como cuchillas. Era otra mujer, una que ya no iba a esperar a ser víctima. Saqué el cuaderno azul y escribí mi propio plan. 1. Llegar antes a la gala. 2. Ubicarme cerca de las cámaras. 3. Grabar todo. 4. Usar el control remoto a mi favor. 5. Forzarlos a mostrar su cara verdadera. Cerré el cuaderno. Guardé el control remoto en el sostén pegado a mi piel. En la madrugada me acosté apenas 1 hora, con el celular en la mano. Soñé con lirios blancos flotando en el agua, pero cuando abrí los ojos supe que no eran flores, eran rostros hundidos. El 13 había llegado, y esa noche alguien iba a caer en el río, pero no iba a ser yo. El 13 amaneció con un cielo impecable, azul filoso, como si la ciudad se hubiera vestido de fiesta. En el departamento, Andrés estaba impecable de traje oscuro, la corbata roja como un trazo de sangre. ¿Lista para brillar?, preguntó, colocándome un collar de perlas que jamás había visto. Más que nunca, respondí, tragándome la náusea. En el espejo éramos la pareja perfecta. Él, el médico salvador, yo, la esposa agradecida. Pero bajo mi vestido largo, escondía el control remoto contra mi piel como un secreto ardiendo. El astillero se transformó en escenario. Luces potentes bañaban la pasarela B, ahora decorada con guirnaldas de linternas flotantes. Los lirios blancos estaban en cada rincón, perfumando el aire con esa fragancia dulce y funeraria. La prensa se agolpaba, flashes como ráfagas. Teresa, impecable en un vestido beige, saludaba a los fotógrafos, siempre a un paso detrás de Andrés. Sus ojos me buscaron un segundo, fríos, evaluando si ya me había resignado a mi papel. Rubén estaba en la entrada, con uniforme prolijo, pero evitó mirarme. Sus manos nerviosas jugaban con el walkie-talkie. Recordé la nota en el archivo. Si sospecha antes, usar Rubén. El cronograma avanzaba como un reloj de arena. 20, recepción. 21:30, discursos. Yo sonreía a desconocidos, escuchaba elogios vacíos y todo el tiempo contaba los minutos hacia las 22:45, el brindis marcado. A las 22:40, Andrés me tomó de la mano y me guió hacia el atril. «Vamos a dar gracias juntos», dijo en voz baja, como una caricia. Subí con él, cegada por las luces, mientras las cámaras transmitían en vivo. Andrés habló con voz firme, emocionada, ensayada hasta el mínimo silencio. Yo lo observaba desde el costado, cada palabra era un ladrillo en mi tumba. Y esta noche, sobre estas aguas que tanto nos dan, celebramos la vida, el amor y el futuro, concluyó levantando la copa. El público aplaudió. Los flashes explotaron. Teresa, desde la primera fila, asentía con orgullo. Andrés me miró. «Elena, brindemos». El reloj marcaba 22:45, la señal, el inicio de la cuenta regresiva hacia las 23:10. Tomé mi copa, pero en lugar de beber, levanté la vista hacia la cámara más cercana. Y con una sonrisa impecable, susurré en voz apenas audible para el micrófono que colgaba en el atril. «Ellos me quieren muerta». El murmullo en la sala fue inmediato. Teresa palideció. Andrés fingió reír, como si fuera una broma, pero la tensión en su mandíbula lo traicionó. Las cámaras seguían grabando. El guión en ese instante había empezado a romperse.
El silencio tras mis palabras fue un cuchillo suspendido en el aire. Los invitados se miraban entre sí confundidos. Algunos sonreían con incomodidad, creyendo que era parte del espectáculo. Andrés reaccionó rápido, su sonrisa ensayada. «Mi esposa siempre tiene un sentido del humor muy especial», dijo levantando la copa. «Por ella, por la vida». Los aplausos regresaron, aunque débiles. Teresa lo secundó con un gesto amplio, como si quisiera borrar lo que yo acababa de sembrar. Pero las cámaras habían registrado todo. Acercaron las copas. Andrés me miró fijo, esperando que bebiera. Sentí el líquido rojo como un veneno esperando en mis labios. Y entonces recordé lo que Morales me dijo en la biblioteca. Si querés sobrevivir, usa las cámaras. En lugar de beber, volqué el vino sobre la baranda de la pasarela. El líquido se deslizó oscuro por la madera recién aceitada, goteando hacia el río. El murmullo creció. «¿Qué haces?», susurró Andrés, sin poder disimular la furia en sus ojos. «Prefiero brindar con verdad», dije, mirando directamente a la cámara. Saqué de mi bolso el pendrive donde guardaba el PDF del astillero. Lo levanté frente a todos. Aquí está el verdadero plan de esta noche. Una puerta lateral programada para cerrarse, una pasarela lista para ceder. Y yo, la protagonista de un velorio anunciado. Un murmullo estalló en la multitud. Los flashes ahora eran ráfagas frenéticas. Teresa se levantó, roja como si la hubieran descubierto desnuda. «Mentiras», gritó. «Está loca». Andrés intentó recuperar el control. «Mi amor, por favor. Estás alterada. Vení conmigo». Se acercó extendiendo la mano, pero yo retrocedí un paso hacia el borde de la pasarela. El reloj marcaba las 23:05. La cuenta regresiva. Sabía que en 5 minutos alguien iba a intentar empujarme y que todo estaba diseñado para que pareciera un accidente. Metí la mano en mi escote y saqué el control remoto. Lo levanté en alto. «¿Ven esto?», dije fuerte para que los micrófonos lo tomaran. Es el dispositivo que iba a sellar mi destino. Pero hoy va a abrir otra cosa. Apreté el botón. La puerta lateral de servicio se abrió con un chirrido metálico, a la vista de todos los invitados. Las cámaras giraron, enfocando el movimiento. Rubén, en la entrada, palideció como si lo hubieran descubierto robando. El público empezó a levantarse, desconcertado. Algunos se acercaban, otros grababan con sus teléfonos. El guión perfecto de Andrés estaba ardiendo en llamas. Él se volvió hacia Teresa, la furia en los ojos, y ella le respondió con un gesto mínimo, desesperado. No sabían qué hacer. El reloj seguía avanzando. 23:07, 2 minutos para la ejecución. Y yo, en medio de la pasarela iluminada, con todos mirándome, sonreí por primera vez de verdad. Esta noche, el brindis no es por mi muerte, es por la caída de los que quisieron matarme. 23:08. El murmullo se había convertido en un oleaje de gritos, pasos, cámaras levantadas. El guión perfecto de Andrés se deshacía en público. Yo tenía el control remoto en alto, la pasarela bajo mis pies y todos los ojos encima. Andrés dio un paso hacia mí, el héroe viudo que todavía intentaba salvar las apariencias. «Baja esa cosa, Elena, te estás lastimando sola». Su tono era meloso, pero sus manos crispadas lo traicionaban. «No, Andrés», dije fuerte, para que los micrófonos lo tomaran. «El único que quiere lastimarme sos vos». Un murmullo colectivo, como un trueno ahogado, atravesó la sala. Teresa intentó intervenir, su voz aguda quebrándose. «Está delirando, necesita ayuda médica», pero el público ya no estaba de su lado. Varias personas se habían acercado a la puerta lateral, comprobando que estaba realmente automatizada. Uno de los invitados forcejeó con el cerrojo. «Se abre sola», gritó alguien. 23:09. El reloj en mi cabeza marcaba el compás final. Entonces ocurrió lo inevitable. Rubén apareció corriendo desde el lateral, el walkie en la mano, el sudor pegándole la camisa al pecho. «¡Atrás! ¡Todos!», rugió. La pasarela no es segura, pero era tarde. La madera crujió bajo el peso combinado de fotógrafos y curiosos. El aceite industrial que Teresa había untado hizo que la baranda cediera como manteca. Hubo un grito agudo. La multitud retrocedió. Algunos cayeron de rodillas. Yo di un paso atrás justo a tiempo. Andrés, en cambio, avanzó para sujetarme o para empujarme. Nunca lo sabré. Pero el suelo se quebró bajo sus zapatos lustrosos. Un crujido final. La sección de la pasarela cedió de golpe. Andrés y Teresa, demasiado cerca uno del otro, se precipitaron hacia el río Negro. Un segundo de silencio y después el estallido del agua. Los flashes capturaron cada instante, el héroe de la televisión y la periodista intachable, hundidos bajo las linternas que flotaban como velas fúnebres. 23:10.
El reloj del plan original, pero no fui yo quien cayó. La multitud gritaba, algunos intentaron ayudar, otros filmaban sin pudor. Yo me quedé inmóvil, empapada de luz, con el control remoto aún en la mano. Y entonces lo entendí. El guión se había roto para siempre. Los lirios blancos, en vez de adornar mi velorio, flotaban ahora sobre el agua como una corona para ellos. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Gritos, sirenas, fotógrafos abalanzándose como moscas sobre la desgracia. Yo estaba de pie, temblando, con el control remoto todavía en la mano. Andrés y Teresa fueron sacados del agua por los bomberos. Empapados, tosiendo, la elegancia hecha jirones. No había manera de disfrazar la escena. Todos los habían visto caer juntos, como cómplices. ¡Ayuda!, chillaba Teresa fingiendo pánico. Fue un accidente. Se rompió la pasarela. Pero los celulares ya transmitían en vivo. La multitud había grabado cada palabra, cada gesto, incluso mis denuncias en el atril. El relato de ellos ya no importaba. El juicio estaba en las pantallas. Un periodista empapado de sudor me apuntó con el micrófono. «Señora Martín, ¿qué tiene para decir? ¿Fue realmente un accidente?» Yo miré a la cámara, con la respiración todavía entrecortada. «No», respondí con voz firme, «fue un plan. Un plan para matarme y convertirlo en espectáculo». Pero la verdad salió antes que el guión. El murmullo estalló en gritos. Los flashes me cegaban. En medio del caos vi a Rubén paralizado junto a la entrada. Sus ojos me encontraron y, por primera vez, bajó la mirada con vergüenza. Él también estaba atrapado en el juicio público. La policía llegó. Cintas amarillas, preguntas rápidas, manos firmes. Separaron a Andrés y Teresa, que intentaban recomponerse. Andrés seguía con el papel de viudo perfecto. Mi esposa está confundida, no sabe lo que dice. Lo sé muy bien, lo interrumpí, y no soy yo la que se va a hundir esta vez. Los agentes se llevaron a los tres, Andrés, Teresa y Rubén, cada uno por separado. Yo quedé rodeada de periodistas y curiosos, con los lirios blancos todavía flotando en el río como testigos mudos. Alguien me ofreció una manta, otro, un vaso de agua. No acepté nada, solo quería una cosa, que todo el país escuchara la verdad. Esa noche, mientras me conducían a declarar, vi en las pantallas de los noticieros las imágenes en vivo. La frase que había pronunciado en el atril ya era titular. Ellos me quieren muerta. Y entendí que, aunque el juicio legal aún estaba por comenzar, la sentencia social ya estaba dictada. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares, entrevistas y juicios mediáticos. No podía salir a la calle sin que alguien me señalara como la esposa que sobrevivió a su propio velorio. En las portadas, mi rostro aparecía con frases como engaño, lirios y traición, o el plan macabro del médico ejemplar. Andrés fue detenido de inmediato. La fiscalía abrió una causa por tentativa de homicidio y asociación ilícita. Las pruebas eran abrumadoras. El PDF del astillero, los correos con la invitación a mi velorio, los videos en vivo mostrando la puerta lateral abriéndose sola. Y, sobre todo, la caída de él y Teresa juntos al río. La imagen había recorrido el mundo. Teresa, atrapada entre cámaras y micrófonos, intentó sostener la versión de accidente. Pero pronto las filtraciones la hundieron. Grabaciones de llamadas, fotos con Andrés en hoteles, transferencias de la fundación a su nombre. Todo salió a la luz. Rubén desapareció durante 2 días. Luego lo encontraron en su casa, quebrado, dispuesto a confesar. Declaró cómo lo habían usado como intermediario, cómo instaló la pasarela bajo órdenes directas y cómo había recibido dinero para callar. Su testimonio fue la estocada final. Yo asistía a las audiencias con el mismo vestido negro sencillo que usé en la primera declaración. Los periodistas lo bautizaron el vestido de la viuda viva. Una paradoja que me perseguía. Una noche al salir del tribunal, un reportero me preguntó, ¿se considera víctima o sobreviviente? Lo miré fijo. Me considero la autora de mi propia vida. Aunque ellos intentaron escribir mi final, el lápiz ahora lo tengo yo. Ese mismo día recibí una carta anónima bajo la puerta de mi departamento. Un sobre simple, sin remitente. Dentro, una hoja en blanco con una sola frase escrita a mano. Todavía hay otros guiones, y no todos terminarán con lirios. El pulso se me aceleró. Guardé la nota en mi cuaderno azul al lado de las primeras páginas donde había escrito. Trío, puertas, Teresa, astillero. El juicio contra Andrés y Teresa seguiría meses, quizá años. Pero lo que más me inquietaba no era la justicia oficial ni la prensa. Era esa frase. Alguien más estaba escribiendo todavía en las sombras.
y su tinta aún no se había secado. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el astillero. La ciudad volvió a su ritmo de siempre, pero para mí nada es igual. Vivo en un departamento pequeño frente al río, lejos de Ravignani, lejos de las paredes donde él ensayaba ser viudo. Todas las mañanas camino hasta el muelle. El agua sigue oliendo a hierro y humedad, pero ahora la miro sin miedo. Los lirios blancos florecen en una maceta junto a mi ventana. Los planté yo misma, no como símbolo de muerte, sino de recordatorio. Ya no soy la mujer que espera su final escrito por otros. El juicio terminó con condenas ejemplares. Andrés y Teresa recibieron años de cárcel. Rubén, gracias a su confesión, obtuvo una pena menor, pero quedó marcado para siempre como cómplice. La fundación se disolvió. El país entero vio lo que había detrás de la fachada de bondad: poder, manipulación y un guión macabro. A veces me preguntan si lo extraño. Si extraño las cenas perfectas, las sonrisas para las cámaras, la vida ordenada que aparentábamos. La respuesta es simple: no, porque esa vida era un escenario y yo apenas un personaje secundario. Ahora, aunque mi existencia sea más pequeña, es mía. Sin embargo, hay noches en que no logro dormir. Recuerdo la nota anónima que alguien deslizó bajo mi puerta. Todavía hay otros guiones y no todos terminarán con lirios. No sé quién la escribió. No sé si era una amenaza, una advertencia o un llamado a no olvidar. Lo único que sé es que cada vez que la releo, me repito en silencio una frase que ya se volvió mantra. Ellos quisieron matarme con un guión. Yo aprendí a escribir el mío. Cierro la ventana. El río sigue ahí, oscuro, paciente. Y me pregunto, mirando los lirios que se balancean en la brisa, ¿quién será el próximo que intente ensayar mi final? La respuesta todavía está flotando en el agua. El invierno trajo un frío que se colaba por las paredes del nuevo departamento, pero yo lo agradecía. El frío me mantenía despierta, alerta. Ya no confiaba en el calor de nadie. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en mi cuaderno azul, el timbre sonó. Miré el reloj. 2:17 de la madrugada. La misma hora en la que había escuchado a Andrés ensayar mi muerte. Me acerqué despacio, con un cuchillo de cocina en la mano. No vi a nadie a través de la mirilla. Solo un sobre en el suelo, blanco, limpio, sin remitente. Lo recogí con guantes. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja y una foto. En la hoja, escrito con tinta negra: el guión nunca termina, Elena, solo cambia de escenario. La foto era peor. Mostraba la biblioteca vieja del puerto, el lugar donde Morales me había mostrado las pruebas y donde había escuchado aquel disparo. Pero en la foto, tomada recientemente, alguien había escrito con aerosol rojo sobre la fachada una frase: Operación Orquídea. No lirios. Orquídeas. Otro guión, otro nombre en clave, otro final preparado para alguien más. ¿O para mí de nuevo? Me quedé de pie con la foto en una mano y el cuchillo en la otra. Sentí que el río entero respiraba debajo de mis pies, esperando. Encendí el cuaderno azul y en la última página escribí: si ellos escriben con flores, yo responderé con fuego. Cerré la tapa, apagué la luz y me dejé caer en la oscuridad. El reloj marcaba las 2:20, y la pregunta que no me dejaba dormir volvió a golpear en mi cabeza como una campana rota. ¿De verdad había terminado o apenas estaba empezando otro acto?